La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a continuar hoy recorriendo esta magnífica obra de William Shakespeare que es Medida por Medida. No es una de las obras más clásicas, no es Macbeth, no es Hamlet, no es el Rey Lear, pero tiene una profundidad que, de la mano obviamente de Edward Edinger, psicólogo junguiano, que ya no está entre nosotros, pero que ha dejado unas obras geniales de hermenéutica, de interpretación a su vez, de otras obras clásicas. De la mano de él estamos conociendo esta obra, estoy repitiendo la palabra obra cada rato, pero bueno, es la obra de Edinger que habla sobre la obra de Shakespeare, en este caso una obra dramática de Shakespeare llamada Medida por Medida. Esta obra tiene la particularidad de abordar el tema de la relación entre el ego y el sí mismo, el ego y el self, el ego o el yo y lo trascendente, lo inconsciente. Entonces nos ayuda a entender cuál es nuestro papel, es decir, cuál es el papel del ser humano, del yo, de lo pequeño, ¿no? de este ser que a veces sentimos como insignificante frente a los embates de la vida. Entonces en esta obra vemos representada la escena con un duque que hace las veces del ser, del self, o de lo inconsciente, que justamente ya lo vimos en la ocasión anterior, por ver que su reino está desmadrado, es un caos, ¿no? Y sentir que él no debería ser aquel que ponga el orden, porque justamente se expondría mucho y al mismo tiempo él se siente como muy comprometido con ese reino, como que el reino es él. Entonces necesita de una figura externa. Podríamos decir un chivo expiatorio. Bueno, esa figura es el Job que Yahvé elige en el libro de Job, es Israel como pueblo elegido, es Jesús como aquel que iba a ser el portador del Cristo y a la vez sacrificado, es Frodo, es todo aquel, Parsifal, todo aquel que es el que va a llevar adelante una tarea en nombre de algo más grande, ¿no? Y con mucho margen de error, acuérdese. Así que ahí nos habíamos quedado, habíamos visto por qué
cuáles eran las cualidades que tenía este Angelo, que es el que cumple las veces del ego, del yo, es aquel que va a ser designado por el duque, un duque que no se va a ir, que se va a quedar ahí disfrazado de fraile para espiar todo lo que hace Angelo y cómo va todo, y poder también manejar un poquito los hilos desde atrás, que es lo que hace lo inconsciente. Lo último que habíamos leído de acá de la obra de Shakespeare decía: le hemos prestado, decía el duque, nuestro poder de terror, le hemos investido de nuestra clemencia y hemos dado, en fin, a su delegación todos los órganos de nuestra autoridad. ¿Qué pensáis de ello? Hasta ahí había quedado el diálogo que estaba teniendo el duque con un personaje llamado Escalo, ¿no? Escalo es calificado aquí en la obra como un anciano señor adjunto de Angelo en la delegación. Así que ahora vamos aquí al libro de Edinger, que se llama The Psyche on Stage. Estoy usando estas dos bibliografías. Estoy usando por un lado las obras completas de Shakespeare y por otro lado este libro The Psyche on Stage, La Psique en el escenario, que es uno de los libros de Edinger, que en este caso comenta, tal como estamos haciendo, por un lado medida por medida de Shakespeare, por otro lado Romeo y Julieta de Shakespeare y por otro lado, ya no de Shakespeare, sino de Sófocles, Edipo Rey. Entonces, dice Edinger, este pasaje anuncia la elección de Angelo. Nos muestra lo que acabamos de leer, que está siendo elegido una persona a la cual se la embiste o se le otorga, o se la inviste, creo que se dice así, se le otorga todo el poder que necesita para cumplir una función. Tal como el ego tiene poderes, tiene habilidades, tiene esa sensación de ser una especie de rey en pequeñito, ¿no? Que esa es la idea del ego, ¿no? Hay un chiste que leí hace tiempo sobre los argentinos que dice, y aclaro que soy argentino, o sea, para que nadie me diga que estoy en contra de los argentinos, dicen que el ego es aquel argentinito que todos llevamos dentro. Bueno, ese era el chiste. Y entonces dice, este pasaje anuncia la elección de Angelo, análogo a la elección de Israel y la elección de Dios por Cristo. Por ejemplo, vamos a buscarlo ahora en la Biblia. Mire cómo lo hago trabajar, lo hago buscar distintos libros. En el libro del Éxodo, lo voy a buscar aquí, en el libro de Éxodo, uno de los libros del Antiguo Testamento, el segundo libro, capítulo 9, verso 16, dice... Dice, porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Eso le está diciendo a Israel, le está diciendo a Israel como pueblo. Yo te estoy eligiendo para que declares, para que se declare en ti mi potencia y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Es decir, como un agente. El ego es como digo, una especie de ministro del rey. Y el rey, en este caso el duque, es lo inconsciente. Ese es el funcionamiento, por así decir, ideal. Vio que Yahvé decía, voy a hacer un pacto con Israel, ¿no? O por otro lado, dice aquí Edinger, también la elección de Dios hacia Cristo, ¿no? Esto lo vemos en Mateo, uno de los 4 evangelios, el primero de ellos, Mateo 3, 17, dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Esto ocurre en el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando Dios dice, te estoy eligiendo, Jesús, fulanito de tal, carpintero, te estoy eligiendo para que seas el que lleve adelante una tarea que yo te voy a pedir y con la cual vas a sufrir un montón. O sea, convertirse en Angelo, convertirse en el elegido, en el Neo de Matrix, no es divertido. No es divertido. Es más divertido ser uno más del montón y que no pase nada. Pero cuando te eligen, cuando empieza esa tarea de afinar bien, poner orden, generar armonía, bueno, es una especie de tira y afloje complejo
que lleva mucho tiempo trabajar y muchas caídas y vuelta a ponerse en pie. El duque entonces se dirige ahora a Angelo. Ahora es lo inconsciente hablándole a lo consciente, al ego. Y aclara Edinger, mientras que Shakespeare no tenía el lenguaje psicológico o la terminología que tenemos nosotros, dice, él describe lo que él entiende como el self o el ser con una claridad completa, dice, meridiana. Y esto lo hace en un fragmento de esta obra que es ya le digo, el acto 1, escena 1, líneas del 27 al 35. Y esto lo tengo aquí. El duque entonces le habla a Angelo y fíjese lo que le dice. Hay en tu vida una especie de distintivo que revela plenamente tu historia a los ojos de un observador. No te perteneces tanto a ti mismo, ni tus cualidades son tan de tu propiedad, que te sea permitido gastar exclusivamente tu vida para tus virtudes y tus virtudes para tu vida. Le está diciendo, no existís para vos. Sos la punta del iceberg, pero la punta del iceberg no existe para sí misma, existe para la totalidad del iceberg. El cielo hace de nosotros lo que nosotros hacemos de las antorchas, que no las encendemos para ellas mismas, pues si nuestras virtudes no irradian fuera de nosotros, es absolutamente como si no las tuviéramos. Le está hablando de que uno no debe morir en sí mismo, uno no debe tener como horizonte lejano la punta de su nariz, es decir, uno está hecho para más. Es esa idea de Heidegger, este filósofo alemán, que hablaba del ser auténtico. Ser auténtico es, justamente él lo explicaba, no hacer lo que la gente hace. Es decir, no tener necesidades innecesarias, no ser la masa. Si sos la masa, no existís como ser humano con identidad y no funcionás para una teleología, para un propósito, un telos, más grande. Entonces, la idea de incluirte en algo más grande, a lo cual, entre comillas, uno puede servir como la mano sirve al resto del cuerpo, es lo que está proponiendo aquí el duque, y continúa, dice, las mentes no reciben hermosos dones sino para bellos fines, y la naturaleza no presta nunca la más pequeña parcela de su existencia sin reservarse la económica diosa, los privilegios de un acreedor y sin fijar la tasa del interés y el grado de gratitud que les son debidos. Pero hago este discurso, dice el duque, ante un hombre que podría ocupar mi sitio. Y eso va a continuar ahora. Es decir, hasta ahí lo que le dijo es, no existe, no es sana, no es armoniosa la actitud de vivir para vos. O sea, podés vivir para vos. Hay mucha gente que vive para sí mismo, pero no vas a ser feliz. Porque en el fondo vas a sentir que la vida te está arrastrando para donde no querés. Vas a querer ir a la derecha y tu iceberg va a ir hacia la izquierda. Como mucho te podés convencer de que en realidad quisiste ir a la izquierda y no a la derecha, pero en el fondo con tu almohada, cuando te vayas a dormir, vas a saber que te estás engañando. Por lo tanto, es una vida inauténtica, una vida de masa, una vida de no reconocer quién uno verdaderamente es. Entonces, aquí le está planteando eso el duque. Dice, la frase, acá la tenemos en el 22, la frase, hay un tipo de carácter, ¿no? de característica en tu vida, vio que así empezaba, hay en tu vida una especie de distintivo que revela plenamente tu historia a los ojos de un observador. Es lo mismo que le dijo Morfeo a Neo. Hay algo en ti, ¿no? Hay algo especial. ¿Se acuerda eso de que eres el elegido, ¿no? Hay algo que veo que puedes despertar. Entonces, y recuerde que ese algo no tiene que ver con ser un premio Nobel, justamente, al revés. A veces tiene que ver con ser el más tonto de todos. Dice Edinger, esta frase de tienes algo, una característica especial en tu vida, se refiere a una cifra o signo para una secreta correspondencia. Para una secreta correspondencia. Es una imagen, dice, de un destino transpersonal
que escribe su marca en la vida personal de un individuo. Es como si lo inconsciente viniera y lo marcase a usted y dijera usted, ¿no? Dijera Israel, dijera Job, dijera Adán, dijera Jesús, ¿no? Dijera Gautama, el Buda. Shakespeare está diciendo, dice Edinger, que es la fuente de todas las virtudes y que la luz, y de la luz que nosotros llamamos a que brille, no para nosotros mismos, sino para un propósito transpersonal para la cual fue dada. O sea, no está planteando algo que va de abajo hacia arriba, está planteando que la vida viene de arriba hacia abajo, que es la idea platónica, la idea de que de lo más sutil se va creando lo más grosero, no la idea de que desde lo más grosero se crea lo más sutil, es decir, desde las formas más trascendentes y profundas se van creando las formas más simples, o sea, usted y yo. Y usted y yo servimos entonces porque provenimos de, somos una extensión de una orgánica, una expansión, como el hígado es una expansión de esa célula original, y ese hígado estaba contenido en esa célula original en el útero materno. Y ese hígado, supóngase que el hígado dice, mira, ¿sabes qué? Yo con este asunto del tema de las grasas y todo no voy. Yo no quiero digerir más grasas. Se acabó, basta de bilis, basta de todo esto. Yo ahora voy a latir, quiero ser un corazón. Me gusta ser un corazón. ¿Qué tal? Corazón. Grande pero corazón. Qué corazón que tengo, ¿eh? Imagínense que su hígado empieza a querer tener vida independiente y funcionar para sí mismo, latir. Bueno, el organismo entero se va a resentir, la armonía se va a perder, el Tao se va a perder. Entonces lo que está diciendo acá Edinger es que Shakespeare en su escrito reconoce la necesidad de funcionar, que Angelo funcione para los fines del duque, ¿no? Es como una especie de vocare, ¿no? La vocación que te llaman, ¿no? El llamado a la metanoia, a la transformación de tu mente, de tu nous. Dice G. Wilson Knight, un escritor, dice, ve este pasaje como una referencia a Mateo, ¿no? al Evangelio de Mateo. Y vamos a buscar qué nos dice en el Evangelio de Mateo, ya le digo cuál es la cita, Mateo 5, del 14 al 15. Vamos a buscar Mateo 5, del 14 al 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende el candil y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Es decir, ¿uno para qué fue creado? O, si no le gusta la palabra creado porque suena a que un creador te creó como un orfebre o un alfarero, bueno, no usemos crear, usemos manifestar, generar, no sé, conformar, así como un niño se va conformando y desarrollando orgánicamente de esa célula, no que alguien lo cree de la nada, ex nihilo, no eso. Pero una vez ese niño aparece en el mundo, se desarrolla, imagínense que ese niño decide hacer una vida que va en contra del propósito de la vida. El propósito de la vida es existir. Y el niño empieza a fumar, a drogarse, a ir en un coche a 500 por hora, a vivir una vida vertiginosa. Diríamos que no está, diría Heidegger, viviendo una vida auténtica. Está viviendo una vida que contradice su propia fuente. Es como escupir para arriba. Tarde o temprano te cae a vos. Entonces esto es lo mismo, es querer ir en contra de la naturaleza de las cosas. ¿Cuál es tu telos? ¿Cuál es tu propósito? Vosotros sois la luz del mundo. O sea, sois la antorcha en la mano del viajero, ¿no? Ese viajero, ese explorador lleva una antorcha. ¿Cuál es el fin de la antorcha? Alumbrar. Imagínense que la antorcha dice, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a apagar, no tengo ganas de alumbrar. No cumple su propósito. Y toda la armonía se rompe. Entonces, estos dos versos de Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo,
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende el candil y se pone debajo de un almud. O sea, ¿qué sentido tiene una antorcha apagada? ¿Qué sentido tiene, no sé, una voz que no habla? ¿Qué sentido tiene un corazón que no ama? ¿No? ¿Qué sentido tiene una mente que no piensa? Son cosas que su propio telos, su propio propósito, lo vemos en lo que son. La mente está hecha para pensar, un corazón para latir, unas piernas para caminar. Entonces, traicionar eso sería como generar una inarmonía, dirían los chinos, ir en contra del Tao, ir en contra del Tao. Y uno diría, bueno, ¿y quién marca qué es lo correcto y lo incorrecto? Y bueno, si vos tenés un tronco de madera que tiene vetas y querés cortar leña y se te ocurre cortar en contra de las vetas, lo vas a cortar, pero te va a costar 100 veces más. Con lo cual uno se haría la pregunta, ¿vale la pena? ¿No vale la pena ir a favor de la veta y cortaste la leña fácilmente? Esto tiene que ver un poco con eso. Si sos un corazón y no querés latir, y bueno, el organismo muere. Pero no era la idea que el organismo viviera, digo. Entonces dice el duque, entonces procede a, la palabra que utiliza aquí en inglés es, sería como diputizar, ¿no? O sea, convertir en diputado, ¿no? En una extensión a Angelo con el poder del duque, obviamente. Entonces, aquí lo tenemos, dice, dice también todavía vamos que le cito dónde, en el acto 1, escena 1, las líneas 42 a 43. Dice, pero hago este discurso, dice el duque, ante un hombre que podría ocupar mi sitio. Toma pues, Angelo, le entrega su nombramiento en ese momento, durante nuestra ausencia, o sea, habla en plural porque es el duque, sé plenamente nos, o sea, el duque mismo. Tus labios y tu corazón son en Viena los dueños del castigo y de la clemencia. El viejo Escalo, aunque el primer llamado será tu segundo, toma tu nombramiento. Escalo, acuérdese, era uno de los que estaban a favor o formaban parte del grupo de Angelo. Un servidor del ego, es como decir su mente, ¿no? O su memoria, ¿no? Una habilidad que el ego tiene. Los hindúes toman en cuenta esta idea de que el ego no existe como cosa sola, sino como un antaskarana, un órgano interior compuesto por mente, memoria, sentido del ego, intelecto, todo eso conforma una unidad. Por eso Angelo no va solo, tiene su gente, de la misma manera que Moisés o Jacob, Abraham, cada uno tenía sus allegados que lo ayudaban. Entonces, estamos ahí el duque le concede todas estas cualidades y le sigue diciendo el duque, ahora en el acto 1, escena 1, del 64 al 66. Dice, tengo demasiada prisa para consentir en ello. Y por otra parte, sobre esta cuestión de honor que se me debe, podéis dispensarme de todo escrúpulo. Perdón, a partir de aquí, lo había marcado a partir de aquí. Aquí comienza la cita. Vuestra autoridad tiene el mismo campo que la mía, le dice el duque. El mismo poder pleno para extender o mitigar las leyes según vuestra conciencia lo juzgue necesario. Esto es un poco como el Tato Amasi, tú eres aquello, ¿no? O Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, o Soham, yo soy él. Esa posibilidad de identificar una cosa con la otra, que es una suerte de analogía, para que haya una analogía entre cosas tiene que haber algo en común. Entonces, lo que está diciendo acá el duque es, somos iguales, te estoy dando mi mismo poder, en pequeño, pero mi mismo poder. O sea que le está diciendo al mismo tiempo, eres susceptible a creértelo. Es como si yo le dijera a mi mano, tenés la capacidad de hacer y deshacer en mi nombre. Y bueno, la mano puede sentir que ahora es todo el cuerpo, pero la mano no es todo el cuerpo. Entonces, dice Edinger, lo que es intenso o fuerte para mí, dice, de esta situación, entendida psicológicamente, es que el ser delega en el ego
y le pide que tome responsabilidad por limpiar el desorden, por así decir, creado por la previa laxitud del ser. O sea, es como si Dios viene y te dice... Escúchame, Juancito, se me fue el tema de las manos. El mundo es un caos. Necesito que me lo ordenes un poco. ¿Qué te parece? Te doy unos días y vuelvo. Suerte. Es como si le hubiera dicho eso, ¿se da cuenta? Entonces, dice, y al mismo tiempo, dice Edinger, manteniéndose él mismo, el ser, sin culpa. El ego, entonces, dice, el ego es el elegido, dice el ser. Y acá lo vemos, ya le digo, en la cita está en el acto 1, escena 3, líneas 41 a la 43. Vamos a la escena 3. Escena 3. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Dice, así, Padre mío, he delegado mi poder en Ángelo, quien emboscado detrás de mi nombre podrá atacar por derecho el objeto sin que mi carácter tenga que comprometerse en ese combate al que mi persona quedará extraña. Esto está diciendo el duque. Está diciendo, fíjate qué bueno lo que armé, lo voy a mandar a este, si mete la pata, el que queda mal es él, no yo. O sea, si Jesús mete la pata y dice, no sé, Padre, por favor, aparta de mí este cáliz, o si se enfada y saca a los mercaderes a patadas, el tema, o sea, Dios dice, yo no tengo nada que ver, el débil es él, ¿eh? O sea, se evita, al mandar un chivo expiatorio, se evita exponerse. Esto es lo que está haciendo el duque. Y en el fondo esto es lo que el ego, ¿no? La tarea del ego tiene que ver con esa doble función. Ser investido con unas capacidades muy grandes, pero al mismo tiempo, como es falible, es el Pedro el que mete la pata, es Moisés el que cumple toda la tarea, pero mete la pata al final y no entra en la tierra prometida. Es decir, es el falible, es el que después carga con el peso de haber metido la pata. Ya veremos por qué. Entonces, dice así, Ángelo es convertido por el duque en un chivo expiatorio. Al principio, Ángelo reacciona de la misma manera que Moisés lo hizo cuando se le dio su asignación por parte de Yahvé. Es decir, él protesta y se queja de que él no está capacitado para esta tarea. Esto lo vemos, a ver, en el acto 1, escena 1, líneas del 47 a la 50. Acto 1, vamos a buscar. Escena 1, estoy por la 3, vamos a la 1. Aquí, escena... Acto 1, escena 1. A ver, ¿dónde estamos? Acto 1, escena 1. Ya voy aquí. Es que esto es un lío, ¿eh? Acá está. ¿Qué responde Ángelo? Mi buen señor, le dice, permitid que el metal de mi persona sufra todavía algunas pruebas antes de imprimir en ella tan grande y noble efigie. Es decir, le está diciendo, dame un tiempo, por favor. No puede ser dentro de, que vengas en una semana, en 5 años, en 20, en 40. Ahora no, por favor. Uno nunca se siente a la altura de... Suponete que te dicen, viene el ser y te dice... Juancito, es tiempo. Acuérdese de Jonás, que Dios le dijo... Jonás, tenés que ir a Nínive. Y Jonás no quería saber nada. Sin embargo, cuando Jonás hizo lo mismo y dijo que no, en lugar de decir, bueno, no podría... No, directamente dijo, no quiero. Y se lo comió un pez. Y estuvo, no sé si 3 días entró el pez hasta que se le pasó el enfado y aceptó. O sea, si te meten 3 días dentro un pez, te la pensás. Y cuando salís decís, bueno, escúchame, acepto. Y lo hizo, y fue a Nínive. Es decir, no podés decirle que no al llamado del ser. Si lo haces, tenés que vivir adentro un pez. ¿Cómo es vivir adentro un pez? Imagínate un mundo acuático, oscuro, insonorizado, ¿no? Una especie de cosa
como onírica. Es decir, tenés que vivir una vida inauténtica. Tenés que drogarte, tenés que beber, tenés que comprar mucho, tenés que enloquecerte, tenés que consumir, tenés que viajar, tenés que buscarte otras cosas que te aturdan. Entonces así podés negar a ese llamado, quizá si te va bien hasta que te morís. Feliz no vas a ser, pero por lo menos no vas a tener sobre tus espaldas la gran tarea que le tocó al pobre Ángelo, que es la tarea de Moisés, Jesús. O sea, obsérvelos, Buda, ninguno de ellos le fue bien. Es decir, no es que su vida era un mar de rosas y todo le salía perfecto. Al revés, sufrieron un montón, le costó contradicciones interiores. De eso se trata. Te recuerdo que nuestro programa carece de sustento económico externo, la espada de Damocles. Así que si quiere colaborar con él, ya sea una colaboración pequeña, grande, la que quiera, todas sirven, puede hacerlo a través de mi correo, puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com, pablojorgeveloso@gmail.com, y según viva en España o fuera de ella, puedo pasarle el enlace de la cuenta de PayPal o de la cuenta bancaria y ahí puede hacer una colaboración que, como le digo, puede ser súper mínima, grande, la que quiera. Todas van a servir porque sirven para comprar bibliografía y para comprar material electrónico que hacen a la calidad de nuestro programa. Así que desde ya, muchas gracias por ello. Continuamos entonces. Como le digo, esto es un berenjenal en el sentido de poder llevarlo adelante, porque hay muchas citas y cosas mezcladas de dos libros, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces estábamos por aquí, ¿no? Sí. Y dice, bueno, remark sería como no sé, como este acento, ¿no? Remarcar. De parte de Ángelo, que le dice, por favor, si puede esperar un tiempo a que yo madure algo, que esté más preparado, ¿no? A ver si más adelante capto mejor las cosas. No. Vio cuando Gandalf lo fue a buscar a Frodo para que iniciara la tarea, o a Bilbo en su momento, no le dijo a ninguno de los dos, mirá, avísame cuando estés listo, si estás preparado me decís, yo vengo, te dejo mi correo, mi WhatsApp. No, le dijo, vamos, ya. Hay que salvar a la Tierra Media. Y ambos decían, ¿quién? ¿Nosotros? O sea, cualquiera de los dos, tanto Bilbo como Frodo, dijeron, un hobbit, inútil por completo. Los otros son guerreros, ¿por qué no van ellos? No, hace falta justamente que Frodo sea el que tire el anillo. Y Frodo, le hago spoiler, pero bueno, ya es una película conocida, Frodo falló al final. El anillo no lo pudo tirar. Tuvo que hacerlo Sam, ¿no? que lo acompañaba. Entonces, es elegir a alguien falible, justamente. Entonces dice, remarcado, dice, es una rica alusión, nos dice Edinger. Esto de marcar en el metal fundido lleva a la imagen de la moneda que es estampada con la figura del rey, la cual corresponde al material del Lego, ¿no? Se corresponde con el material del Lego que es estampado o marcado o impreso con el arquetipo del ser. Entonces es esa idea de imprimir una marca, que el ser te marca, ¿no? Dios te elige, este es el pueblo elegido, Israel, este es mi hijo amado del que estoy orgulloso, dijo cuando lo bautizaron a Jesús, llamado a Moisés y que le dio una muestra, ¿se acuerda? Que si él tiraba el báculo al suelo se convertía en serpiente y si lo agarraba de nuevo en báculo. Es decir, el ser te marca. Y es una carga pesada. Es decir, uno dice, quisiera, como Cifra en Matrix, en la película, que le dice al agente Smith, por favor, métame de nuevo. Quiero volver a olvidarme de todo esto. No quiero enterarme de que esto es una Matrix. Quiero vivir adentro del pez de Jonás. Entonces dice, la referencia de testar el metal, ¿no? Llama al recuerdo del anunciamiento de Dios, de Yahvé, a Israel. Y esto lo vemos en Isaías 48, vamos a buscarlo, Isaías 48,
48, déjeme ver, del 10 al 12. Del 10 al 12. Ahí. He aquí, dice Yahvé, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. O sea, no te purifiqué como a la plata. Al revés, dice, te he escogido en el horno de la aflicción. O sea, eligió al peor, al peor. Y además te estoy lastimando. No, cuando agarró a Abraham, Dios le dijo, salí de Ur. O sea, abandónalo todo lo que tengas, vení, por una promesa de que tus hijos van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Imagínese al tipo diciéndole a la esposa, ¿sabes qué? Sara, o Sarai, te quiero decir una cosa. Me habló Dios. Así. Dice que nos vayamos de acá, de donde vivimos toda la vida, y que dejemos todo porque nuestra progenie va a ser tan abundante como las estrellas del cielo o las arenas del mar, de la playa. ¿Qué tal? ¿Eh? Sarai. Sarai, te desmayaste. Yo sabía. Eso es lo que pasa. Es decir, es radical. Entonces dice, por mí lo haré. De otra manera, ¿cómo sería profanado? Y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, Israel, llamado mío, yo mismo, yo el primero, también yo el postrero. Lo está marcando, le está diciendo, yo tengo que ser para ti el primero, el del medio y el del final, el alfa y el omega. O sea, te estoy diciendo, tenés que ser el elegido. Aguantátelo ahora, ¿no? Aguantátelo lo que viene. Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí, con el verso de Isaías. Estábamos acá en el 30. Ahí está. El remarcado, el acento que pone este Ángelo, lo que notifica esto de que por qué no esperas un poquito, lo que sugiere, que él vagamente ya se da cuenta lo que está preparado para él. O sea, uno siente, ¿no?, que acá pone que lo están probando al estilo Job. O sea, que lo van a meter en el horno. Te están por meter en el horno como Netzach, Sadrach y Abednego, que quizá los pronuncio mal, son tres nombres que nunca me los logré aprender, que era en el libro de Daniel. Son tres compañeros de Daniel que los meten en un horno para sacrificarlos, pero en realidad no mueren, están ahí adentro bailando con un cuarto tipo, que Jung le da mucha importancia a esto de la aparición del cuarto, que es el que rompe, o que agrega lo femenino, que rompe el desequilibrio del 3 y da la estabilidad del cuarto. Entonces, cuando te meten en el horno, ya sabes lo que se te viene. O sea, ya cuando alguien te llama y te dicen, Juancito, ya está, estás muerto. O sea, cuando viene Gandalf y te dice, Frodo, ya sabes lo que pasa. Entonces, muchos eligen quedarse dentro del pez de Jonás y olvidarte de todo. Entonces dice, ahora en una cita de medida por medida, agrega Edinger antes, de hecho, el duque anuncia específicamente esta intención. Aquí el duque le va a decir exactamente lo que le va a exigir a Angelo, y Angelo se la ve venir, por eso le dice si puede esperar un poco. Esto lo vemos en el acto 1, escena 3, líneas 50 a las 54. Acto 1, escena 3, ya vamos. Líneas, a ver, escena 3, acá. Acá está. Bien. Acá sería... Espere que no sé dónde lo marqué. Acá está. Acá empieza. No. Acá, ahora sí. Lo que pasa es que estas obras completas de Shakespeare, que me las dio una alumna de yoga hace, pero le puedo decir, 25 años más o menos, si no más. Me las regaló en la Argentina y todavía las tengo y son en papel de Biblia, o sea que es muy difícil andar pasando las hojas y tiene letra pequeña. Dice, el señor Angelo es formal. Su conducta desafía la envidia.
apenas denota que la sangre corre por sus venas o que su apetito prefiere el pan a la piedra. Veremos de aquí lo que son nuestros hombres en apariencia y si el poder cambia su carácter. Eso es lo que dice el duque. Está diciendo, aparentemente este es un tipo que se la va a aguantar, porque fíjese lo que dice, Angelo es formal, su conducta desafía la envidia, o sea, aunque le muestres por al lado, no sé, una Ferrari y le digas, ¿querés que te la regale? El tipo se queda ahí, ¿no? Te dice, no me interesa. Apenas denota que la sangre corre por sus venas, o sea, no es un tipo que enseguida se va a deshacer no, se mantiene, o que su apetito prefiere el pan a la piedra. O sea que dice, es austero, como cuando se decía, ¿se acuerda en el libro de Job? Dios le dice a Satán, mi devoto, Job, es buenísimo, o sea, no lo vas a poder tentar así nomás, pero probalo, y veremos a ver quién tiene razón, que es lo mismo que dice el duque acá, veremos de aquí lo que son nuestros hombres en apariencia, y si el poder cambia su carácter. Entonces, estamos teniendo un ego puro. ¿Por qué eligió Dios a Job y no a otro? Porque Job, decía Jung, estaba inflado. Job se sentía como Dios a su manera, porque era un justo, cumplía las cosas que tenía que cumplir, hasta despreciaba a los que no las cumplían, por lo tanto necesitaba un reajuste, necesitaba que lo bajen. Es como decir que Frodo estaba muy contento en la comarca y la pasaba demasiado bien, y que ya de tan bien que lo pasaba y tan armonioso y tanto juego, se estaba olvidando de ser, ¿no? Se estaba adormeciendo en la comodidad de la comarca. Angelo se estaba adormeciendo en la comodidad del buen comportamiento. Entonces, hace falta la confrontación con la sombra. Tenemos que enfrentar a Angelo al otro lado, al lado oscuro. Tiene que haber acá un movimiento, tiene que haber un choque, ¿no? Porque lo que queremos es que Angelo, lo que quiere Dios, es que Job, Adán, Jesús, Gautama o el que usted quiera, conforme una isla de identidad coherente, fuerte, es lo que llamaríamos el bien, ¿no? Cultivar el bien. Para eso tiene que enfrentarse al mal, separarse de lo que es malo. Y para eso tiene que realmente ser tentado. O sea, si Angelo es perfecto así como está, ya de tan perfecto que es, se olvidó que existe el mal. Por lo tanto, ya no sabemos quién es Angelo. Angelo necesita redefinirse, salir de la masa, ser uno, ser alguien, y para eso necesita confrontar al mal. Entonces el duque lo enfrenta al mal para ver que se mida, medida por medida se llama la obra, para que se mida, para que descubra quién es y para que logre conformar un centro, ahora sí, diferente del mal, ¿no? Diferente. Y al crear esa diferencia, existe. Y es necesario que Angelo exista, porque hasta ahora el inicio de las cosas mostraba que Angelo ya no existía. Era uno más, ¿no? Un tipo más, que tenía sus detalles especiales, pero uno más, comido por el entorno, un hombre masa. Necesitaba una vida auténtica. Entonces dice eso, veremos a ver qué tal, ¿eh? A ver, como dice el Martín Fierro, dice, en la cancha se ven los pingos, ¿no? En la pista de carrera se nota si un caballo es bueno o no. Vamos a verlo. Entonces dice, así como Yahvé prueba a Job, así Angelo es puesto a ser tentado justamente por su unidireccionalidad, ¿no? Siendo forzado así a llevar la autoridad del ser, el arquetipo de la totalidad. Este es el destino, es el problema del destino que subsiste detrás de lo que llamamos el problema del poder, ¿no? Tener que llevar adelante el poder te tienta, porque te enfrenta a la posibilidad de disolverte por completo en el mal. Y el mal, en el fondo, es el lado inconsciente de Dios. Satán es la posibilidad de disgregarte, no de constituirte. Y Dios, como totalidad, que incluye el mal también, lo que está buscando es un centro,
es generar una isla, generar una punta de iceberg. Y para eso necesita luchar contra el mal. Cualquiera de estos personajes, cualquier héroe que quiere matar al dragón, en realidad lo que está haciendo es matar al caos. Es la pelea contra el Behemoth, contra el Leviatán, contra todos los monstruos y animales con que los héroes pelean, como por ejemplo Perseo, ¿no? Que peleó contra Cetus y demás. Es decir, pelear contra el desorden, pelear contra el caos, pelear contra el no ser, pelear contra el ser nadie y empezar a ser alguien. Para eso tenés que enfrentarte al mal y negarte a la tentación, porque el mal te propone que digas sí. Cuando vos decís sí a cualquier cosa, no existís. Cuando decís no, empezás a existir. Pero cuando decís no, surge la guerra, porque tenés que defender una posición. Entonces, lo que quiere Dios es que Job, que se había adormecido en su comodidad, Ángelo, que se había adormecido en su comodidad, de buena persona pero cómodo, usted, yo, que empezamos a condescender con y bueno, y bueno, y bueno, y desaparecemos. Ya no somos ese ente conformado. Entonces, el duque quiere que Ángelo se pruebe, se testee en el horno, como también lo hizo con Job, para que, y para eso le tiene que otorgar poder. Una de las tentaciones de Jesús fue el poder, ¿no? Volverse tan poderoso como Dios, ¿no? Todos estos reinos serán tuyos si te agachas y me reverencias, le dijo Satán. Y Jesús se negó. Es decir, el poder es muy tentador. Y sobre todo, para Frodo, fíjese, el poder del anillo constantemente lo estaba tentando. Pero gracias a esa tentación, Frodo pudo saber quién era. Cuando volvió de todo el periplo, ya no pudo vivir más en la comarca. Se fue a las tierras eternas con los elfos y con Gandalf y demás, porque ya era otro. Ya no era el cómodo de la comarca como Merry, Pippin y todos esos que simplemente estaban ahí jugando todo el día. No era masa inconsciente. Entonces, Ángelo, que bueno, tiene un nombre muy representativo, tiene que llevar adelante esta tarea. Entonces dice, a ver, aquí estamos. Dice Edinger, entramos en la segunda parte. La primera parte era el ser le delega su personalidad, su autoridad transpersonal al ego y desaparece. Esa era la primera parte. Hasta ahí vimos cómo el duque le daba a Ángelo los poderes suficientes para llevar adelante todo esto, lo metía en un problema, en un berenjenal, a ver cómo sale. Y ahora entramos en la segunda parte, que comienza, que la vamos a dejar ahí nada más un pedacito porque no nos da el tiempo, pero que inicia con esto. Dice Edinger, el ego ejercita su delegada autoridad, o sea, la autoridad que ahora tiene, y personalmente se identifica con esa autoridad. ¿Qué es el problema? Si sos Moisés, llega un punto que decís... La verdad que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Y ahí perdiste, ¿no? O si sos Jesús y decís... Oh, se nota que soy el Hijo de Dios. Chao, ya estás perdido, porque te estás creyendo algo. Entonces, cuando crees que vos sos el que controlas, ahí metes la pata. Es cuando el hígado cree que es el más importante o el que maneja el latido cardíaco. No, es la totalidad. No hay nadie en control de un cuerpo. Es el cuerpo con todos sus órganos funcionando. En el momento en que el corazón cree ser el dueño de, perdió. Entonces, en la segunda fase de este proceso, dice Edinger, el ser, lo inconsciente, ha aparentemente desaparecido, dejando al ego que ejercite su delegada autoridad, ¿no es cierto? El duque se va, aparentemente, porque no se va, se queda disfrazado de fraile, es decir, Dios cuando le encarga a Moisés o le encarga a Jesús o le encarga a quien sea, se queda ahí, en el backstage, se queda ahí detrás de bambalinas mirándolo todo, ¿no? Y aparece, como dicen los latinos, el Deus ex machina, aparece cuando quiere y hace los cambios que hagan falta, como si fuera el director de escena.
Dice, sin embargo, dice Edinger, el ojo oculto del ser continúa operando. El duque, disfrazado de fraile, se mantiene mirando todas las acciones del pobre Angelo. El problema básico en el reino es la falta de balance, de equilibrio entre los opuestos. Los opuestos más intensamente constelados son la libertad y la disciplina, el amor y la ley, la naturaleza y el espíritu, ¿no? Esto es lo que nos cuenta el duque que pasaba en el reino. Hay una especie de constelación de opuestos: libertad, disciplina versus disciplina, amor versus ley, naturaleza versus espíritu. Entonces se nos cuenta, dice, aquí en el, ya le digo, 32 es acto 1, escena 3, línea 29. Escena 3 es esta. Se nos cuenta que... ¿qué se nos cuenta? Aquí estamos. La licencia, o sea, la licenciosidad, el libertinaje, tira de las narices a la justicia. El niño azota a la nodriza y el decoro va de capa caída, ¿no? Como esa especie de contradicción paradójica que en lugar de mantenerse las cosas como deben, están todas trastocadas, ¿no? Especialmente dice Edinger, en su licencia erótica, que ha florecido en Viena, como es indicado, dice aquí, por la prominencia de la imaginería de compromisos en esta obra. Es decir, de esta idea de que tengo una prometida y faltaron a la responsabilidad, uno teniendo relaciones, otro porque no tenía buena dote. Entonces, cuando Lucio le pide a Claudio, Claudio responde. Cuando Lucio, bueno, esa parte no entendí bien cómo estaba conformada. Leemos este fragmento y ya aquí vamos cerrando por hoy. Tenemos dice, en la misma escena, acto 1, escena 3, línea 29, y luego vendrá acto 1, escena 2, líneas 116, 122. Vamos con ello. A ver, déjeme que lo busco. Tenemos aquí, línea... ¿Dónde está esto? A ver. Bueno, mientras tanto le dejo que reflexione sobre lo que hablamos. Aquí está. ¿Qué le dice Lucio a Claudio? Dice, hola Claudio, ¿de dónde proviene esta violencia? Claudio le responde, de la excesiva libertad, Lucio mío, de la excesiva libertad. Así como la indigestión es la madre de un ayuno excesivamente largo, así también cada una de nuestras libertades se cambia en violencia por una repetición inmoderada. Como las ratas que tragan vorazmente su propio veneno, nuestras inclinaciones corren detrás de un mal del que están sedientas y cuando bebemos, morimos. Entonces, Lucio, hablando con Claudio va a ser aquel, se acuerda que tuvo relaciones con su prometida antes de la boda, por lo tanto lo condena a muerte a Angelo, el ego, y que después al final se salva, pero hablando con Lucio le pregunta de dónde viene este desmadre, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Entonces habla Claudio y dice que viene de la excesiva libertad. Le está preguntando Lucio por qué el ego, ¿no? ¿Por qué Moisés empezó a hacer todo esto? ¿Por qué Jesús empezó toda su obra? ¿Por qué Job? ¿Por qué Frodo? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo este emprendimiento que aparezca Gandalf y que vayan a querer conseguir el anillo o a tirar el anillo o lo que fuera? Y le responde Claudio, de la excesiva libertad. Lucio mío, de la excesiva libertad. Así como la indigestión es la madre de un ayuno excesivamente largo, es decir, como te pasaste de alcohol, después necesitas recuperarte, así también cada una de nuestras libertades se cambia en violencia por una repetición inmoderada. Está diciendo que cuando el hombre se convierte en hombre masa,
durante mucho tiempo, emerge por fuerza la energía aglutinante de la vida. Es decir, imaginemos esto, la vida quiere vivir, quiere ser vivida, quiere existir. Si algo pasa, que todo empieza a tender al no existir, la vida va a intentar crear, aunque sea una entidad, que reagrupe a todas las otras y las convenza de que vivan. Entonces, cada tanto aparece como vimos también en la película Matrix, aparece un elegido que tiene la función de subsanar una anomalía que tiene la propia Matrix, que es autodestructiva. Esa anomalía es el agente Smith. Entonces, la tendencia autodestructiva de la vida se subsana con una entidad que es convocada, llamada, marcada, investida con la autoridad del sí mismo o del ser, es decir, el elegido, Neo, que se lo inviste con la potestad de la Matrix entera para que neutralice al agente Smith, para que neutralice nuestra propia tendencia autodestructiva. O sea que Angelo, ¿para qué existe? Con su violencia, ¿no? Con su ímpetu. Existe para subsanar un exceso que llevaría a la disgregación. Y como el duque no quiere la disgregación de su reino, es decir, la conciencia, lo inconsciente del sí mismo, la totalidad, Dios, no quiere que se disgregue todo porque la intención de la vida es vida y no muerte. Entonces, o sea, hay muerte involucrada, pero que genera más vida, pero no, imagínense que todo ser que viene al mundo se suicidase a los 3 minutos. Animales, plantas, seres vivos de cualquier tipo, humanos. La vida haría algo, mutaría, haría alguna cosa para crear una entidad, quizá entre las plantas, una entidad entre los hombres, una entidad que los convenciese de que no, de que durasen unos años más. Entonces, esto es lo que es Angelo. Y por eso Claudio dice, de la excesiva libertad, Lucio mío, de la excesiva libertad. Así como la indigestión es la madre de un ayuno excesivamente largo, así también cada una de nuestras libertades se cambia en violencia, por una repetición inmoderada. Como las ratas que tragan vorazmente su propio veneno, nuestras inclinaciones corren detrás de un mal del que están sedientas y cuando bebemos, morimos. Es mortal esto, es mortal. Piense que esto supuestamente eran obras dramáticas y comedias que en el fondo eran para entretener a la gente, al público. Pero imagínese la profundidad que tiene esto, ¿no?, que estamos leyendo, es incomparable, es incomparable. No sé, a mí me parece genial. Como también lo es el Quijote de Cervantes, que ya lo abordaremos, o cualquier obra, sobre todo las clásicas, ¿no?, o El Paraíso Perdido de Milton, un montón de cosas. Pero me interesa mucho que profundicemos en esta obra de Shakespeare como una manera de acercarnos a este tipo de poesía que uno la deja de lado y dice, no, esto es para gente muy metida en el tema, ¿qué voy a hacer yo leyendo Shakespeare y entendiendo algo más que unos diálogos que no sé a dónde apuntan? Bueno, estamos encontrando un sentido y cuando lo aprendemos a hacer, lo podemos hacer con cualquier cosa. Les recuerdo que mi libro está disponible en Amazon para quien quiera comprarlo, tanto en papel como en digital. Se llama Sadhana, el camino interior, libro sapiencial que toca temas como los que hablamos siempre en el programa, pero en forma de párrafos numerados, muy accesibles, muy llevaderos y como puntos de partida para interesantes reflexiones. Continuaremos con Shakespeare y medida por medida, que es la obra que estamos tratando, de la mano, como siempre, de Edward Edinger, que es el que nos facilita toda esta comprensión. Vamos a nuestra cortina de despedida, nos encontramos en la siguiente ocasión. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena semana para todos, buena vida y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!